mejor de las tardes, amigos. Tarde para festejar. ¿Estar vivos? Y en vivo, en una revista como esta que nos encanta decir que lo tiene todo o casi todo. Raquel, y el tema de hoy es un momento interesante. No, espérate, ya tenemos brazo hidráulico. Ya El brazo hidráulico. Marca Williams. Nos ha quedado de lo más bueno el brazo hidráulico. El tema de hoy, pasa para que veas. ¿Qué te parece a ti? Bueno, creo que va a resultar muy interesante para nuestro público televidente, sobre todo porque a veces las personas no manejan ese término que usa la ciencia de niño de riesgo. Exactamente. No es un tema que creo no lo hemos tratado mucho en la revista. O cuando escuchan niño de riesgo ya piensan que es un niño que nació, como decimos los que no somos médicos, con problemas. Y bueno, hay niños que nacen con problemas, algunos congénitos, algo. Pero poco pensamos en aquellos riesgos desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, familiar, que están ahí acechando a niños y niñas. También creo que no sabemos que existen especialistas desde psiquiatría pediátrica, desde la rehabilitación pediátrica, que abordan estos temas. Y cuando, como decimos los que no somos médicos, se cogen a tiempo, es magnífico. Así es que estoy feliz de contar con dos excelentes doctores muy buenos en sus especialidades, que los van a llevar por este tema que nos van a agradecer. Así es, Raquel, ya decía que es un tema apasionante. Vamos a invitar a nuestro público que interactúe con nosotros a través de redes sociales. Tengo el segmento de noticias culturales. Recibo en un primer momento a María de Jesús Chávez, que es comunicadora de la editorial Gente Nueva, esa editorial que cumplió 58 años hace muy poco, que tiene un trabajo sumamente interesante. Vamos a hablar sobre el trabajo que desarrolla la editorial y también quiero que me cuente sobre algunas de las actividades que han planificado para el verano, porque bueno, ya el verano está tocando las puertas. Julio y agosto prácticamente están ahí al doblar de la esquina. Y tengo un segundo momento a Carlos Manuel Capetillo, quien es uno de los directores de Siravana Circus, esa compañía que, bueno, sin dudas tiene un trabajo maravilloso y están también de aniversario. Por estos días estarán celebrando desde el Teatro de América una gran fiesta con el público también y con los integrantes de la compañía. Así que, ¿qué va a pasar ese día? ¿Qué han preparado? Si hay artistas invitados, en fin, todo lo que va a pasar quiero que me lo cuente desde el segmento de las noticias culturales, que como te decía estoy feliz porque hoy lo tengo por partida doble, dos momentos diferentes. Qué bueno, pues sean todos, absolutamente todos bienvenidos a este jueves, que lo caracteriza los temas médicos aquí en esta revista, que para serle útil lo tiene todo o casi todo y buena música. Buena música, siempre estamos pensando en nuestro público y también pues recibimos solicitudes a través de nuestras plataformas digitales. Vamos a complacer hoy con la española Rosalén, Luz de Luna, en la portada musical de Tarde en Casa. Bueno, pues es un placer recibir nuevamente en nuestro estudio a la doctora Alexis Luisa Montero Terry. Bienvenida, doctora. Especialista en medicina física y rehabilitación, máster en atención integral al niño, jefa del centro ambulatorio, doctora. Voy bien. Es que a los doctores no les gusta mucho que le digan todos sus cargos, pero a mí me gusta, porque además de tener sus consultas, tiene también otras responsabilidades. Estas responsabilidades como jefa del centro ambulatorio del Hospital Pediátrico William Soler. También de este hospital es la jefa del equipo de atención temprana y pertenece a la Comisión Nacional de Rehabilitación, igual que el doctor Oscar, a quien doy la bienvenida. Oscar Ernesto Estrada de la Hoz, que es especialista en psiquiatría infantil, jefe de los servicios de salud mental de Pediátrico William Soler, de la Comisión Nacional, igual que la doctora, de Rehabilitación Pediátrica, pero también es el jefe del Grupo Provincial de Psiquiatría Infantil. Gracias, doctora, por estar y por cumplir con tantas tareas. Comentábamos, Leber y yo al inicio, que nos parecía que el gran público no entiende muy bien esta categoría de niño de riesgo. ¿Por qué no nos ayudan a entender que es un niño de riesgo? Niño o niña de riesgo. A ver, nosotros estamos, como bien decías, en la Comisión Nacional de Rehabilitación. O sea, el riesgo como riesgo puede ser en cualquiera de las esferas de la vida, pero específicamente dentro de nuestra comisión, que es la comisión que atiende al niño, específicamente estamos hablando del niño de riesgo de alteraciones del desarrollo. O sea, el riesgo como herramienta que define una población
que es vulnerable a tener una alteración del desarrollo, o sea, o que termine con un desarrollo atípico o con alguna enfermedad. Específicamente se trata de eso, el niño de riesgo de alteraciones del desarrollo. Ese es el trabajo de nuestra comisión y básicamente en lo que hablaremos en el día de hoy. Dentro de ese niño de riesgo, ¿todos son iguales o los dividen por categorías, por tipos? No, a ver, el riesgo como herramienta de detección para la intervención lo más temprano posible, por supuesto que tiene que ver con los momentos en los que puede aparecer algún trastorno. Y básicamente estamos hablando de riesgo biológico y riesgo ambiental en los 3 momentos importantes, pre, per y postnatal. ¿Se detectan al nacer o posteriormente? No, a ver, el riesgo puede ser pre, per y postnatal. El riesgo prenatal es un poco más amplio de lo que habitualmente lo vemos, ¿no? Porque va desde la cosa preconcepcional, o sea, las características que pueden tener los padres, porque generalmente se habla solo de la madre, pero la influencia del padre, la pareja, padre, madre, en enfermedades crónicas no transmisibles, hábitos tóxicos, etcétera. Hay toda una serie de cosas patológicas, por decirlo de alguna manera, que predisponen a ese futuro bebé, que obviamente ya en el claustro materno ya serían riesgos precisamente prenatales, que pueden ser todos estos que ya decíamos que vienen con la madre, con la familia, claro. Y pueden ser también infecciones maternas, traumatismo, el hábito de fumar, las drogas, el embarazo en la adolescencia. O sea, hay toda una serie de factores de riesgo que hacen que el embarazo sea de alto riesgo. Obviamente, este niño ya viene en desventaja, por decirlo de alguna manera, claro, en comparación con los niños que no tienen ese riesgo. Y ya, bueno, puede haber riesgos perinatales, que también son traumatismos obstétricos, partos demorados, infecciones del recién nacido, malformaciones congénitas que puede traer el niño, etcétera, que pueden ser, y sobre todo estos 2 grandes grupos son los que más pueden generar trastornos del desarrollo. Y ya después del niño mayor, o sea, los postnatales, pues también infecciones del niño y determinadas afecciones que pueden aparecer en el curso de la vida. Pero prácticamente estamos hablando de niños de riesgo, usted decía de conductas, ¿cómo es? ¿Que el nombre que usted le daba? No, yo decía de alteraciones del desarrollo. De alteraciones del desarrollo. Estos niños con alteraciones del desarrollo, ¿en qué etapa comienzan a darse cuenta, no sé, los padres o los especialistas de estas alteraciones? A ver, lo primero es que hay muchas de estas alteraciones que pueden comenzar desde edades muy tempranas, otras por las características propias de las condiciones del desarrollo, pueden presentarse un poco más tarde en el desarrollo, pero siempre marca la diferencia de que edades muy tempranas pueden aparecer determinadas condiciones o alteraciones o atrasos o señales de alarma que comienzan a aparecer en edades muy tempranas, y eso hace, por supuesto, que las determinadas especialidades, la escuela, el CDO, el círculo infantil o la propia familia llame la atención de esto que comienza a aparecer en estas edades tempranas, y por supuesto entonces de aquí entonces se activa, por decirlo de alguna manera, el sistema de evaluación que va a acompañar a este niño desde muy temprano, para entonces poder comenzar a evaluar y determinar hasta qué punto este nivel de alteraciones están implicando un fallo en ese desarrollo de ese niño. Ya, y a partir de ahí comienzan a trabajar, es decir, primero lo detectan los padres, la familia, o se dan cuenta ustedes, por ejemplo, en alguna consulta de psiquiatría. A ver, nuestro sistema de atención... Ay, perdón. Nuestro sistema de atención está diseñado, por decirlo de alguna manera, que desde edades bien tempranas, o sea, con todas las consultas de puericultura, de atención del niño, está diseñado para que, por supuesto, se detecte todas las alteraciones del desarrollo, todo lo que pueda representar un riesgo o un problema para el niño, y por supuesto, para eso son esas consultas. Ahora, vamos a decir que si pasa inadvertido o porque las condiciones propias de esa alteración del desarrollo no se detectan en esa consulta, llaman la atención de la familia. O sea, puede ser la familia porque sean muy avesados en la observación, porque detecten determinada condición en el niño, sea la familia la que se percate de que su niño tenga algo en el desarrollo que
que quizás no sea normal con respecto al resto de los niños, pero puede ser el círculo infantil, pero puede ser ya la escuela, si estamos hablando de un niño que sea un poco más grande, y sea la escuela la que detecte que dentro del desarrollo no está aprendiendo bien, o no está adquiriendo bien el contenido, o se queda detrás, o no habla bien. O sea, hay algo que puede llamar la atención en determinadas esferas de la vida. Y qué bueno que se pueda coger a tiempo, como me gusta decir a mí, y llegar a los especialistas. Una vez que estén los especialistas, ¿cómo se diagnostica? Cuando regrese vamos a ver el diagnóstico de estos niños de riesgo, que fue como empezamos a llamarlo, pero ahora sabemos que son niños, doctora, repíteme. Con alteraciones en el desarrollo. Con alteraciones en el desarrollo. Ahora quiero dejarlos con este trabajo periodístico, una cortesía de la periodista Belkis Vidal del Telecentro Telecubanacán. Y se trata de un grupo de motos que brindan ayuda económica y emocional a niños en situación de vulnerabilidad en la Escuela Regional Marta Abreu de Santa Clara. Para los alumnos de la Escuela Regional Marta Abreu de Villa Clara ya es familiar ver estas motos y sus moteros. Se trata del motogrupo Angel Wings de Turismo en Santa Clara, uno de los padrinos de la institución. Con el objetivo de brindar ayuda económica y emocional a niños en situación de vulnerabilidad, estos moteros se han insertado de manera muy especial en la vida de este centro educativo. Nosotros acá tenemos un plan de actividades con Angel Wings, que son padrinos de nuestra institución. Hemos realizado diferentes momentos, ¿no? Diferentes actividades, como han sido salidas fuera de la institución, actividades deportivas, culturales, recreativas, y en el día de hoy recibimos la visita de ellos, que vienen como personas muy sensibles a compartir en el aspecto cultural con nuestros escolares, pero también vienen a dar afecto, amor, cariño, algo que desde que estamos con estas relaciones de trabajo hemos visto que son unos compañeros con mucha sensibilidad humana. Varios donativos ha realizado Angel Wing en la Marta Abreu, siendo su más reciente 2 lavadoras para facilitar el trabajo de las asistentes educativas. Hay padres, hay madres, trabajadores, amas de casa, hay estudiantes, hay personas y personitas chiquitas en casa que también a veces dicen, ay, van a hacer una donación a los niños de la Escuela Marta Abreu. Mamá, ¿tú crees que yo puedo llevarte juguetico? A veces le falta un pelo a la muñeca, a veces le falta un bracito o una ruedita al carrito, y entonces hay que saber decirle, no, pero mira, es una donación que se hace del cariño, de la base del sentimiento. Asimismo, este grupo busca rescatar valores en la sociedad como el humanismo y la solidaridad. Sus salas se fortalecen y llegan a varias instituciones del territorio y un poquito más allá, como la hermana provincia de Cienfuegos. Y como Angel Wings busca alegrar los corazones, en estos días se le ve muy atareada. Prepara una gran fiesta de 15 en la regional Marta Abreu. De tus besos, mi corazón que hoy muere por ti. Regreso entonces con el tema de hoy, que están llevando la doctora Leslie y el doctor Oscar. Ya habíamos visto que los padres podían observar no alteraciones, pero algo diferente en sus hijos, cosa que es muy bueno. Hablaba usted también de la importancia de la escuela y del círculo infantil, de la observación de los profesores. Pero ya una vez que llegan a ustedes, que son especialistas, ¿cómo diagnostican que un niño tiene este tipo de problemas? A ver, lo ideal es el diagnóstico prenatal, el diagnóstico prenatal, que puede hacerse por muchos estudios y muchos, por ejemplo, el estudio del líquido amniótico, la fenilcetonuria, que es lo que es famoso, que conocen las familias como la prueba del talón. O sea, hay todo el ultrasonido que puede hacerse en diferentes momentos del embarazo, que está previsto en el seguimiento del embarazo, que puede diagnosticar malformaciones importantes, sobre todo las más grandes. O sea, alrededor del nacimiento, pues hay toda una serie de pesquisajes o pruebas, sobre todo las pruebas que buscan las pérdidas auditivas,
en las poblaciones de riesgo, sobre todo en los neonatos que han recibido aminoglucósidos, o sea, antibióticos como aminoglucósidos y toda una serie de elementos que ya se sabe que pueden ocasionar sordera o pérdida de la audición. O sea, hay diferentes pruebas que pueden detectar tempranamente la posibilidad de la pérdida auditiva. Y ya en el niño que ya es un poco mayor, o sea, por encima de los 28 días, que es el neonato, pues existen toda una serie de test de evaluación que la llevan a cabo las consultas de atención temprana, que pueden ir evaluando el neurodesarrollo del niño hasta los 5 o 6 años y pueden detectar alteraciones a veces pequeñas del desarrollo común y corriente. Entonces, desarrollo Qué importante esta consulta, atención temprana. Los padres se asustan cuando van a esa consulta porque fíjense que están muy pequeñitos, pero es vital porque algo han visto los doctores. Igual que los padres cuando están en el círculo, están en preescolar, doctor Oscar, también se asustan. No, pero ¿para qué va a ir a un psiquiatra con 4 o con 5 años? Algo han visto y cuando llegan a ustedes con alguna de estas características que usted explicó, ¿Cómo lo diagnostican, doctor? A ver, me gustaría primero hacer una salvedad, porque siguiendo la línea de lo que hablaba Alexis, la tipicidad de estas alteraciones que nosotros estamos viendo en el desarrollo, no podemos definir como típico a todos los niños. O sea, porque ni todas las condiciones del desarrollo se presentan de la misma manera, ni en el mismo tiempo, ni porque sea el mismo diagnóstico, un niño lo va a tener igual que otro. Por lo tanto, la tipicidad aquí hay que estudiarla, hay que analizarla, hay que ver bien las características individuales de cada niño, sus antecedentes, ya Alexis lo decía, antecedentes prenatales, perinatales, postnatales, la forma en la que se presenta. Pero bueno, una vez que ya tenemos a un niño con alguna alteración del desarrollo, que pueda ser de la atención, que puedan ser determinadas condiciones ya más difíciles dentro del desarrollo, pues te comentaba que se activa todo un proceso evaluativo porque todas las condiciones del desarrollo tienen sus peculiaridades para evaluarse, tienen sus momentos para evaluarse, y un niño de 1 año no se evalúa igual que un niño de 5 años, ni un niño de 5 se evalúa igual que un niño de 8. Por lo tanto, la peculiaridad y la característica de cada condición va a marcar, por supuesto, la diferencia a la hora de evaluar a este niño. Ya. En esa evaluación entra también su entorno social y familiar. Sí. O sea, no es igual un niño de 1 año de 5, no es igual un niño de 1 año de 5 en una familia disfuncional. Por supuesto. Por ejemplo. ¿Cómo observan eso, doctor? A ver, decía que no son iguales porque, por supuesto, ya un niño de 8 años es un escolar. Por lo tanto, ya ahí está la influencia de la escuela, la observación del maestro. Aprende, no aprende, absorbe ávido el contenido, se queda detrás, es atento, es inatento, por ponerte un ejemplo en una de las condiciones de las que estamos evaluando. Pero, por ejemplo, un niño más pequeño, donde la relación es el juego con otros niños, donde quizás la interacción con otros infantes es lo que va a marcar la diferencia, y uno está viendo cómo ese niño interviene o interactúa en su medio. Y el niño más pequeño es la relación con su medio más cercano, que es la familia. Por lo tanto, las evaluaciones van encaminadas a explorar esas áreas específicas de, según el momento psicológico del desarrollo en el que estén, lo que va haciendo para esa etapa. Entonces, esas cosas las vamos evaluando en consulta. Y después, de esta forma casuística, personal, comienzan a trabajar. Sí. Es un trabajo integral de psiquiatría, de rehabilitación pediátrica. ¿Cómo se tratan estos casos? A ver, el problema es que estamos en la Comisión de Niños de Riesgo, como yo decía al principio, en rehabilitación. A nosotros nos compete, en este caso, el niño de 0 a 5 años. ¿Qué pasa con el niño de 0 a 5 años? Claro, porque cuando venga DUN, va a hablar del niño en una edad mayor, y cuando venga la doctora Yamilé, estamos hablando la saga de la Comisión Nacional de Rehabilitación Pediátrica, la doctora Yamilé va a hablar de toda la cosa educativa, del niño con discapacidad, DUN va a hablar del niño joven en situación de discapacidad, y obviamente entonces nosotros hablamos del niño de riesgo. ¿Qué pasa? Que lo prevalente en las primeras edades de la vida son las alteraciones del desarrollo que tienen que ver con los trastornos del espectro del autismo, la discapacidad intelectual o retraso mental, como le conoce la población, y la parálisis cerebral. O sea, las acciones de intervención van de manera general, sobre todo dirigidas a estos niños. Por eso cuando hablamos de intervención, hablamos mucho de esto, porque es lo más frecuente que tenemos en nuestro medio. O sea, que la intervención de rehabilitación, y que por supuesto forma parte también del servicio de salud mental, va de la mano
personalizado, individualizado, porque variable es el desarrollo y cada niño y cada familia lleva una intervención muy acorde a sus características. A veces tenemos un niño que tiene 10 meses de nacido, de edad cronológica, pero tiene un comportamiento de 6 meses. O sea, al niño hay que pedirle lo que puede dar según su nivel madurativo y obviamente tratando siempre de que el niño aprenda con su propia experiencia. Ya aprendimos que los tratamientos a base de movilizaciones pasivas, de trabajo más del terapeuta que del niño, la evidencia nos dice hoy que no es así como funciona. El aprendizaje motor tiene que ver con la motivación del niño, con la satisfacción que tiene el niño cuando logra alcanzar la maruga, cuando logra voltearse, cuando logra sentarse, y eso es de las cosas que más priman en las bases del tratamiento de la intervención de rehabilitación, que pudiera tener algunas ayudas de órtesis, de aparatos, de medios físicos como calor, hidroterapia, pero el meollo del asunto es lograr un niño competente y que funcione de acuerdo con sus condiciones. Bueno, pues vamos a dejar reposar el tema. Recuerde, amigo, puede preguntar lo que desee sobre este tema. Y de regreso, pues me gustaría conocer más sobre estos tratamientos, que ya sabemos que sería en niños hasta 5 años. Ya la doctora adelantaba nuestro próximo programa para julio, que ya serían niños más grandes y con discapacidades. Estos sí serían niños con discapacidades. Estos son niños con trastornos en el desarrollo. Y de riesgo, que fíjense que como es importante atenderlo en esta época hasta los 5 años. Espero vayan entendiendo, al igual que yo. Y espero sus llamadas y también comentarios a través de las redes sociales. Ahora los dejo con Leiber Gómez y las noticias culturales. Le reitero las buenas tardes y le agradezco por seguir en vivo junto a su revista de Tarde en Casa en esta emisión de jueves. Lo decía en los inicios que estaba feliz de recibir a María de Jesús Chávez, quien es comunicadora de la editorial Gente Nueva, editorial que el pasado 31 de mayo estuvo celebrando 58 años, acompañando al público cubano, al público lector que sigue cada una de sus publicaciones. Y bueno, para mí es un gusto poder tener a María de Jesús. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Y por estar hoy con nosotros. Si te parece, María de Jesús, me gustaría comenzar nuestra conversación acercándonos un poco a toda esta labor, todo este trabajo que ha desarrollado la editorial durante todo este tiempo. Creo que es incluso de las editoriales que más tiempo lleva acompañando al público. Sí. Además es una editorial con un perfil específico que es infanto-juvenil y como todos sabemos son las edades donde es más propicio para adentrar a los niños en el mundo de la lectura, pero además los jóvenes son los que más leen porque tienen más tiempo, sobre todo. Entonces es la editorial que nos crió a varias generaciones de cubanos. O sea, desde los 70 la editorial tenía colecciones como Aventuras, donde salían todos estos libros de Julio Verne, todos estos libros de Emilio Salgari, todas estas cosas. Esta colección es de los 70 y hasta hoy. Es la colección que lleva más tiempo publicando ininterrumpidamente en Gente Nueva, desde los 70 hasta hoy. Teníamos la colección Suspenso, que era todo el policíaco. Tenemos desde hace 20 años, pronto va a cumplir 20 años, la colección de ciencia ficción más grande y prestigiosa de toda Cuba también la tenemos en Gente Nueva. O sea, somos una editorial con mucha historia y están todos estos libros que durante varias generaciones de cubanos clásicos de la literatura infanto-juvenil se han estado reeditando constantemente. Y son libros que de momento tú estás en tu casa y en el librero encuentras una edición de los 70 que era de tu abuelo y tú estás comprando en la feria del libro una edición de ahora de ese mismo libro. O sea que tenemos una historia y el público ama a Gente Nueva porque el público creció con todas las publicaciones de Gente Nueva.
ahora Gente Nueva está asumiendo otro camino, que es el camino del libro digital. Algo que vi que Sí. sucedió muchísimo en la última feria del libro, en la más reciente, Feria Internacional del Libro, donde vi que había muchos libros digitales de la editorial Gente Nueva. En la feria nosotros tuvimos que hacer un experimento. Nosotros quisimos acercarnos al público juvenil, o sea, Gente Nueva de toda la vida ha sido infanto-juvenil, ambas cosas, pero por alguna razón la mayoría de las personas la tiene más conectada con el público infantil que con el público juvenil. El problema con los libros en digital y con todas estas nuevas tecnologías que nos están ayudando a llevar al libro a otros formatos es que son mayoritariamente para los jóvenes y no tanto para los niños. Entonces tuvimos que acercarnos al público joven. ¿Y qué hicimos? O sea, nuestra editorial está haciendo no solo libros en formato EPUB, por ejemplo, leer el libro en digital, sino que estamos haciendo audiolibros donde tú, y en la feria teníamos esa experiencia, la experiencia Gente Nueva, tú podías sentarte con los audífonos a pasar los audiolibros y escucharlos ahí mismo. Teníamos libros en realidad aumentada, que eso es un boom. Eso es que tú tienes el celular, hay una foto, una imagen del libro, tú la cámara la apuntas a la imagen y de momento la imagen se empieza a mover y la imagen te habla. Y es algo, una tecnología extraordinaria que al público le encantó. Y te lo enseñábamos ahí, te mostrábamos todo esto. Tenemos los book trailers, que son videos ofreciénute el libro, o sea, hablándote de qué va el libro, pero no es una entrevista como tú preguntándome a mí, no, es como un tráiler de una película. Sobre el libro. Sí, los dragones y ¿sabes? Las naves espaciales, lo ves ahí y te embulla que compres el libro y a que lo leas. Y tenemos toda esa experiencia y teníamos lugares adornados para que la gente pudiera hacerse selfie y pudiera subirlo a sus redes y teníamos activados hashtags y demás. Hicimos una campaña también en redes, también para el aniversario hicimos una campaña en redes muy inspirada en lo que es la nostalgia, tus recuerdos sobre Gente Nueva. Empezamos a sacar, por ejemplo, ediciones de distintas épocas del mismo libro y que la gente dijera en los comentarios cuál era la que había tenido, cuál fue la que lo educó. Hicimos un sorteo para algo que activó la nostalgia a un nivel altísimo, que son las coediciones de los años 80 con la Unión Soviética. Qué bien, ¿no? Que eran unos libros brutales. Claro. No, y que marcaron a muchas generaciones. Sí. Supongo, María de Jesús, que también hayan preparado algunas actividades para ahora, para los meses de julio y agosto. Si pudieras adelantarme algo, porque sé que, bueno, todavía queda. Sí, claro. Vamos a estar en el sábado del libro, vamos a estar en Casa de las Américas presentando y vendiendo libros de la Biblioteca del Pueblo, que es una colección multieditorial. Muy querida también. Los de Gente Nueva, los infantos juveniles. Tenemos varios libros que son una maravilla, son clásicos. Vamos a ir a Ventre, que según tengo entendido queda en Bauta. Y vamos a también hacer una actividad allí. Vamos a estar en las expediciones culturales, sabe que se organizan durante todo el verano. Gente Nueva va a estar presente con libros, llevándolos a los lugares, llevando la experiencia. Tenemos una actividad sorpresa que no puedo dar detalles, pero que trata de ciencia ficción. Es para los fans de la ciencia ficción, una actividad que va a ser irrepetible por mucho tiempo, pero no puedo dar detalles porque por ahora es una gran sorpresa. Y para el año que viene tenemos todavía más sorpresas con Gente Nueva. Vamos a publicar dentro de la Biblioteca del Pueblo nuevos títulos que varios de ellos las personas los han pedido con mucho ímpetu en los comentarios y en los mensajes. En fin, que Gente Nueva sigue adelante y lo único que estamos haciendo es adaptándonos a las nuevas tecnologías. Adaptándonos, si somos una editorial para niños y jóvenes, tenemos que adaptarnos a nuestro público. Por supuesto, ir con los adelantos que están sucediendo en materia de la ciencia, pero también de la lectura, porque ya hay muchos jóvenes que lo que quieren es leer un libro a través del teléfono o de cualquier dispositivo electrónico. Gracias, María de Jesús. Se me acaba el tiempo, ya sabes cómo es la televisión cuando sucede en vivo, que bueno, tenemos prácticamente muy pocos minutos, pero me encantaría seguir conversando contigo porque eres una apasionada de la lectura, sé que eres escritora también. De ciencia ficción. Sí, periodista, escritora. Así que me encantaría tenerte nuevamente en la revista. Te hago extensiva la invitación para que regreses pronto entonces y tal vez me cuentes un poco más de tu obra exactamente, que sé que es muy interesante. Felicidades por el aniversario de Gente Nueva, por tu trabajo y está en pie la invitación. Muchas gracias. A ti. Usted no se vaya, continúe con nosotros, siga con De Tarde en Casa. En solo minutos regreso para otro segmento de Noticias Culturales. Ahora, continúe con Raquel Malledo, De Tarde en Casa.
sensación palpaba, y uno de luz y otro de viento fueron cayendo como en la lluvia cae ingenua el agua entre las ramas. Y ella poco a poco fue su luna, y el más alto que antes llegó a ser. Toda su madrugada y motivaciones y preludios para darse furia y ansia y carne contra carne atada, y uno de luz y otro de viento fueron cayendo como en la lluvia cae ingenua el agua entre las ramas. Y algo les quedó por preguntarse, pues al día siguiente había una duda bajo cada almohada, y una voz de umbral que muchas gracias, y otra voz de hogar que tenue respondía por nada, y uno de luz y otro de viento cayendo como en la lluvia cae ingenua el agua entre las ramas. Y algo les quedó por preguntarse. Y estamos en el preciso momento de esa atención al niño de riesgo, porque hasta ahora habíamos visto sus causas, cómo se producen, cómo son diagnosticados y catalogados en alguna medida, porque ya sabemos que no son iguales todos. Lo hemos visto con el psiquiatra pediátrico Oscar y con la doctora Alexis, que es de rehabilitación pediátrica. Que aquí me gustaría además un poco hablar de su especialidad, doctora, porque, bueno, ya quisiera entrar en el tratamiento. ¿Por qué? Porque generalmente las personas cuando les hablan de rehabilitación piensan en eso, en hacerles ejercicios, en hacerlos subir, en acostarlos en un colchoncito, en quizás darle calor, electricidad. Pero desde que yo llevo un tiempo, hablando con todos ustedes, los que integran la Comisión Nacional de Rehabilitación Pediátrica, me he dado cuenta que es mucho más. ¿Qué puede decirme de su especialidad y cómo actúa en estos casos de niños de riesgo?
A ver, la intervención terapéutica en rehabilitación pues tiene diferentes momentos en dependencia incluso del estado del niño. Nosotros podemos ver al niño en su ingreso hospitalario, sobre todo empezamos ya con el neonato recién nacido, hasta los 28 días, y en el hospital hasta los 19 años que tiene el niño, que es la edad pediátrica, pues nosotros nos encargamos en esta comisión hasta los 5 años. O sea, hay momentos de ingreso hospitalario y momentos de ya el niño en la comunidad que ven a alguno de nuestros centros. La intervención siempre, por supuesto, personalizada y en dependencia de las afecciones que tiene el niño. Como trabajamos con los niños de riesgo, por supuesto que vamos a hacer más prevención, o sea, habilitación, más habilitación que rehabilitación, y vamos a propiciar el desarrollo del niño. La familia tiene mucho que ver con esto, y las acciones específicas de rehabilitación, las técnicas específicas que podemos utilizar van a ir en función de lo que necesita el niño. Por ejemplo, si lo más frecuente que tenemos son los niños con trastornos motores, que después por lo general tienen un diagnóstico de parálisis cerebral, pues obviamente irá encaminado a las características específicas del tipo de parálisis cerebral que tenga el niño, o si, digamos, si es un niño espástico, o un niño hipotónico, o un niño atáxico, o sencillamente como sucede con el niño de riesgo, no tiene diagnóstico muchas veces, pues ir específicamente a la alteración del desarrollo que se detecte en cualquiera de las áreas de las que evaluamos en la consulta de atención temprana, desde el área del lenguaje, del área de psicología, desde el área de la función motora fina, de la función motora gruesa, y así se diseña la intervención que pudiera necesitar en un momento dado algún medio físico, o alguna órtesis o alguna ayuda para la postura, y sobre todo con la ayuda siempre de la familia asesorada. Desde el punto de vista de la psiquiatría, doctor, a ver, este tratamiento. El tratamiento va integrado en la comisión desde el punto de vista, primero, de las evaluaciones. O sea, lo primero es que hay que evaluar al niño. Y una vez que se evalúa y que se llega a una conclusión diagnóstica, por supuesto se van a definir los diferentes tratamientos que generalmente, en el caso de la psiquiatría infantil, es verdad que a veces se requieren tratamientos farmacológicamente hablando. O sea, hay que usar medicamentos, medicar a los niños, que a veces los padres se asustan. Tengo que medicar a mi hijo. Bueno, a veces hay condiciones del neurodesarrollo que llevan terapia farmacológica. Pero bueno, partiendo primero de esa evaluación, o sea, de las evaluaciones, para determinar entonces el tipo de afectación del desarrollo, y después, bueno, ya se aplicarían directamente las técnicas de tratamiento, que en el caso particularmente de la psiquiatría infantil, muchas veces sí se requieren de terapias farmacológicas para tratarlos propiamente. Y por supuesto, macro, ya después por supuesto vienen nuestras intervenciones, dinámicas familiares, con la escuela, en la comunidad, porque intervenimos más ampliamente al infante. Este tipo de niño necesita de una familia paciente, dedicada, y que entienda por lo que está pasando su hijo, porque a veces nos dejamos llevar por lo que comenta una vecina, por lo que comenta una abuela, que nos puede poner la cabeza grandísima, porque están acostumbrados a otros desarrollos, digamos que típicos de los niños, pero estos tienen un desarrollo diferente. Y para eso están los especialistas. Existe la rehabilitación pediátrica, ¿existe en hospitales específicos, doctora? ¿O en los hospitales pediátricos? En los hospitales pediátricos. Y en la atención secundaria y terciaria de salud. Y en la atención secundaria. Bueno, en todos los escenarios del sistema de salud hay rehabilitación pediátrica. Cierto. Y a veces usted va y lo ve vacío. A mí a veces me da lástima ver vacío y ver incluso niños que llegan con el uniforme, que van a hacer ejercicios porque tienen desviación, algún problema en la columna. Y yo una vez le pregunté a la técnico, ¿por qué viene con uniforme? Y dice, porque él está autorizado. Él está autorizado, que la escuela lo deje venir y su mamá lo trae a hacer los ejercicios. Y dije, pero está coordinado esta fisioterapia con la escuela primaria del niño. Por ejemplo, yo no lo sabía. ¿Usted lo sabía? Entonces, mi buen amigo, espero sus llamadas, espero sus consultas, y ahora los dejo con Leiber Gómez y sus invitados.
Y regresamos a nuestro set de las noticias culturales para compartir con mi siguiente invitado. Estoy feliz de que sea Carlos Manuel Capetillo, quien es uno de los directores de la compañía Sir Havana Circus, una compañía que ha estado en otras ocasiones en nuestro programa y que tiene un trabajo sumamente interesante defendiendo el arte del circo, y que el pasado 6 de junio estuvo cumpliendo 16 años, ¿verdad, Carlos Manuel? Sí. Así que aprovecho para felicitarte por el aniversario, por el trabajo que vienen desarrollando, y pareciera que fue ayer que surgió la compañía y han pasado 16 años. Sin dudas, bastante tiempo defendiendo el arte circense y formando a niños, adolescentes, a mucha gente interesada en mantener vivo este importante arte. Así que bienvenidos y felicidades. Gracias por la invitación nuevamente acá al programa. Bueno, sé que el próximo domingo tienen preparado una actividad muy especial, una fiesta de aniversario desde el emblemático Teatro de Variedades América. Pero antes de hablarte de lo que va a pasar el domingo, me gustaría, Carlos Manuel, que me contaras sobre el trabajo que viene desarrollando la compañía, sobre todo lo que estuvieron realizando en esta jornada de celebración, qué proyectos tienen próximamente. Sí, a ver, mira, la compañía se mantiene con su ritmo de enseñar principalmente a los niños, a los jóvenes, adolescentes que son aficionados al arte circense, y con esto nos hemos dado a la tarea de ir rescatando un poco lo que tú bien decías, el arte del circo en nuestro país, que se ha perdido un poquitico en estos tiempos, pero bueno, nosotros nos hemos dado la tarea de seguir dándole vida. Claro. Al circo. Y dentro de la compañía estamos haciendo un trabajo artístico técnico muy amplio con las especialidades circenses, rescatando algunas que ya no están. Te digo, por ejemplo, escalera libre, el monociclo, seguimos con las tradiciones, con las contorsiones, pero estamos haciendo un trabajo, en el caso de las contorsiones, lo estamos haciendo con varones, que generalmente siempre ven a las hembras haciendo el contorsionismo. Nosotros lo estamos haciendo también, incluyendo a los varones, o sea, en números aéreos, lo estamos haciendo ya incluyendo todos los géneros, para así decirlo. Y también le estamos dando una preparación general con clases de danza, de actuación, de música, o sea, que no solamente los niños y los jóvenes salen como artistas circenses, sino con una preparación... Con una cultura general muy amplia, claro. Con una preparación general en artes que le es muy funcional para ellos y muy beneficioso para su vida artística. Qué bueno que sea de esa manera. Bueno, pues ya mencionaba desde los inicios de la revista que el próximo domingo desde la América estarán celebrando su fiesta de cumpleaños, por decirlo de alguna manera. ¿Qué estará pasando entonces allí, Carlos Manuel? ¿A qué hora comienza la actividad? En fin. Sí, a ver, es un espectáculo que va a comenzar a las 5 de la tarde, un espectáculo único, que va a tener la particularidad de que va a ser un espectáculo totalmente cubano. O sea, el espectáculo se llama Somos Cuba y va a ser un espectáculo con toda la música cubana. O sea, los números de circo hechos por los niños y jóvenes de la compañía, que también se van a incursionar y a fusionar profesores con los niños. O sea, los mismos profesores van a trabajar en escena junto con los niños. Y va a ser así, de esa forma. Vamos a tener invitados de lujo por primera vez con nosotros al coro Solfa. Qué bien. Va a estar con la directora Mailán y sus pequeños del coro. Y también va a estar el proyecto de Variedades Fénix. Muy bueno también. Sí, que viene haciendo un trabajo con nosotros en conjunto desde hace varios años ya, y que nos hemos apoyado unos a los otros, y también por primera vez vamos a tener a compartir, o sea, vamos a poder compartir en la escena con Clarita García. La actriz. La actriz que va a ser la conductora junto con su papá Rolando. Y el payaso, sí. Claro, el payaso Rollo, ¿no? Sí. Sí, que también ha sido un trabajo, o sea, que nosotros llevamos haciendo un trabajo en conjunto desde hace muchísimos años, y que yo le digo mi padre. Por supuesto, no. Rolando es una persona a quien queremos muchísimo también. Exacto. Desde la revista. Bueno, sin duda será una gran fiesta de aniversario desde el emblemático Teatro de Variedades América. Domingo, 5 de la tarde. ¿Y las entradas se comienzan a vender antes de la función? Sí, se van a vender a partir del viernes. Bueno, hay tiempo entonces para que
que las personas puedan comprar entradas. Recuerde, mañana viernes ya se comienzan a vender las entradas para esta gran fiesta de aniversario de Siravana Circus, esa compañía que está celebrando 16 años junto al público cubano. Gracias, Carlos Manuel. Felicidades nuevamente para ti. Extiende la felicitación para el resto de la compañía y bueno, ya sabes, esta también es tu casa. Gracias. Usted no se vaya, siga con nosotros, se nos acaba el tiempo. Nos quedan pocos minutos para la despedida, pero todavía tenemos oportunidad para compartir saludos, felicitaciones y reportajes de sintonía. Siempre en De Tarde en Casa. Bueno, Leiber, eso es una suegra que contó las palabras. Ya. Es que hemos recibido muchas llamadas de todos tipos y hay una... Leiber, empieza con tu pregunta. Sí, que es sí. A mí me resultó abuela al fin y al cabo porque es una muchacha que es su suegra, es decir, la abuela del niño, con todas las palabras que el niño decía. Sí, claro, yo estaba preguntándole a los especialistas porque me surgió un poco de interrogante de esta pregunta, ¿sabes? No la tenía bien clara, pero bueno, ya tú más o menos me has dicho cómo es. Antes de eso quiero saludar a Marilis González. Marilis es una excelente amiga que nos está viendo y bueno, reporta sintonía siempre, igual que Duna Antonia desde Holguín y nuestra querida Magali Águila aquí en La Habana. Bueno, esta pregunta la envía Jacqueline. Dice que su niño tiene 3 años y que no habla. Y dice que su suegra le contó las palabras y tiene 10 palabras. Pregunta que si tiene retraso, por esta razón. A ver, sería muy prematuro hablar de que tenga un retraso o no. No podemos ya encauzar a ese niño en un diagnóstico que no, quizás ni le corresponda. Yo lo que les recomiendo a la familia es primero que acudan al servicio de salud mental más próximo, ya sea de su municipio o provincial, porque ese niño con esa edad lo que hay que hacer es evaluarlo. O sea, hay que evaluar desde el punto de vista del lenguaje, del desarrollo del lenguaje como está y determinar. Pero no, un retraso no vamos a decir eso todavía. Tiene que ir con un especialista, sin duda. Sí, tiene que ser evaluado. Tuvo el trabajo de ver, dice agua, decía... Evidentemente me llama la atención que son pocas palabras. Para 3 años. Pero hay que evaluarlo. Claro. Aquí Lisette Carrera dice que si un niño con 1 año cumplido y no camina, debe ir a un especialista. A ver, el niño promedio debe caminar, o sea, la marcha independiente incluso al año de edad. Lo que pasa es que el desarrollo es muy personal, es muy variable, y a lo mejor ya sea un niño que tiene hasta un lenguaje fluido, porque todas las áreas del desarrollo no se desarrollan, por decirlo de alguna manera, de manera simétrica. Hay niños que se adelantan para hablar, hay niños que se adelantan para caminar, obviamente sin compararse con los otros niños. Si el niño no tiene ningún otro problema del desarrollo, si el resto de las habilidades las ha ido ganando, pues yo creo que se puede, igual es un niño que va a la consulta de puericultura y se pueden ahí evaluar otros aspectos del desarrollo, pero solo porque no camine de manera independiente cuando tiene 1 año, eso no por sí solo no es un signo de alarma. Debería tener algunos otros aspectos alarmantes para empezar a preocuparse, pero igual la consulta de puericultura puede resolver la duda. Muchísimas gracias a la doctora Alexi, al doctor Oscar. Y regresamos mañana, claro, pero mañana regresamos. Pero mañana viernes nos vemos también con un buen programa dedicado al aniversario de la Oficina Nacional de Diseño de nuestro país. 6 en punto, que aquí, para hacerle útil, lo tenemos todo. O casi todo. Muy buenas tardes.
Las tardes de sábado, el canal educativo te propone un espacio cinematográfico que explora las más diversas aristas creativas del séptimo arte. Películas, documentales, animados, cortos, en fin, todo esto lo podrás encontrar en nuestro espacio. Recuerda, los sábados a las 3 de la tarde, por la señal del canal donde siempre se aprende, el cine que nos une. En el año 2010, el grupo de expertos de dengue de la Organización Mundial de la Salud propuso una nueva clasificación. Ya no más dengue clásico ni dengue hemorrágico. Ahora debemos referirnos a dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Identificar oportunamente los signos de alarma permite evitar las complicaciones y el dengue grave. Los signos de alarma son vómitos reiterados, edema o hinchazón, dolor abdominal intenso, irritabilidad o agitación, somnolencia y sangrado. Basta un solo signo de alarma para iniciar la hidratación inmediata en los servicios de salud. De esta forma, alcanzamos comunidades más preparadas, activas y saludables. Este es un mensaje de la OPS. Si eres técnico o mecánico en refrigeración y climatización, lo convocamos a capacitarse en los cursos de buenas prácticas, uso de nuevos refrigerantes y tecnologías. Diríjase a las delegaciones provinciales del SITMA y a los politécnicos de refrigeración. Cursos de buenas prácticas en refrigeración y climatización para técnicos y mecánicos del sector de la refrigeración y climatización. Proteja la capa de ozono y el cambio climático. Libro a la carta en la librería Fayad Jamis, conversando mes tras mes con poetas, narradores, ensayistas, dramaturgos cubanos de hoy. En la voz de los escritores cubanos. Un diálogo con los escritores cubanos contemporáneos. Libro a la carta, 25 años de encuentros con las letras cubanas contemporáneas.